El siguiente ejercicio se trata de un sistema de cuerdas que sostienen un bulto de cemento, el que está aquí. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Una bolsa de cemento de peso 325 newton, es decir, ya podemos extraer uno de los datos. Entonces, un dato aquí es el peso, es decir, 325 newton, ese constituye uno de los datos del problema. Cuelga de 3 hilos, como se muestra en la figura. 2 de los hilos hacen ángulos de 60, en este caso sería θ 1, y de 25 grados con la horizontal. Es decir, en este caso, hablemos de que este ángulo es de 60 grados y este ángulo de acá, es decir, θ 2, es de 25 grados. El sistema está en equilibrio, encuentre las tensiones T1, T2, T3 en cada uno de los hilos o cuerdas, ¿no? Entonces, eso es toda la información que tenemos del ejercicio. Bueno, para resolver este problema y hallar las tensiones en las cuerdas, primero empecemos por decir que uno escoge un punto de aplicación de la fuerza. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos nuestro bulto de cemento. Tomemos este como el centro de masa del cuerpo sobre el cual se aplican todas las fuerzas. Entonces, tenemos una tensión, que es la tensión 3, que se aplica en este sentido, va en la dirección de la cuerda, y el peso del elemento. O sea, en este punto solo actúan dos fuerzas, que son el peso del bulto de cemento que se concentra en el centro de masa del cuerpo, y una tensión T3, que es la que ejerce la cuerda sosteniendo ese bulto. Por lo tanto, podemos proceder de la siguiente forma. Sabemos que el sistema está en equilibrio, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas para este cuerpo y en este punto tendrá que ser igual. Entonces, tensión 3 menos el peso será igual a 0. Por lo tanto, T3 será igual al peso. Es decir, la tensión 3 vale 325 newton y está dirigida verticalmente hacia arriba en este punto. Entonces, ya tenemos un dato, sabemos la magnitud de una de las tensiones. Entonces, esta ya es una de las respuestas. Bueno, vamos a proceder ahora a resolver el sistema. Ahora, como ya conocemos la magnitud de T3, podemos ahora enfocarnos en esta parte del ejercicio donde tenemos un sistema de fuerzas. El sistema de fuerzas vamos a crear un marco de referencia aquí, donde tenemos entonces un eje X y un eje Y. Listo. Este es el eje X, este es el eje Y. Y entonces en este punto se concentran las tres tensiones. Vamos a dibujar vectores que vayan en el sentido en que va cada una de esas fuerzas. Entonces, por ejemplo, la tensión 2 apunta en este sentido, tenemos ahí la tensión 2. Cada vez que uno dibuja la fuerza debido a una tensión, siempre hay que dibujarla saliendo en la dirección en que va la cuerda. Por ejemplo, T3 va apuntando hacia abajo. Noten, por ejemplo, que la tensión, cuando la resolví en este punto, la dibujé apuntando hacia arriba, porque estábamos dibujando las fuerzas que actuaban sobre el bulto de cemento. Es decir, el bulto de cemento siente la tensión hacia arriba, pero en este punto la tensión se siente hacia abajo. Ahora, aquí la tensión 1. Supongamos que ahí. Entonces tengo esas tres fuerzas. Entonces, T1 y T2 son fuerzas oblicuas, es decir, que tienen componentes tanto en X como en Y. Por ejemplo, esta fuerza tiene una componente sobre el eje X, que está aquí, y tiene una componente sobre el eje Y, que está acá. De igual forma, T1 tiene una componente sobre el eje X y una componente sobre el eje Y. Vamos a dibujar esas componentes. Entonces, las componentes serían, esta sería la tensión, ¿cierto? La componente de la tensión 1 sobre el eje X, y esta es la componente de la tensión 1 sobre el eje Y. Igual pasa con la tensión 2, tenemos componente de la tensión sobre el eje X, componente de la tensión sobre el eje Y. Bueno, entonces vamos a utilizar, en este caso tenemos la componente T1X, la componente T2X, esta sería la componente T1Y, y aquí tenemos la componente T2Y. Entonces,
Una vez hemos hecho esto, lo que tenemos es que trabajar con los ángulos. El ángulo con que trabaja la tensión 1 es el mismo ángulo que se hace aquí, ya que el eje que yo creé, este eje X, es paralelo a esta línea que representa el techo donde cuelgan las cuerdas. Ahora, por la propiedad de los ángulos, este ángulo de acá, por ser alterno interno de este, es igual. Es decir, el ángulo que está aquí, este ángulo de acá, es de 60 grados. Y vemos que aquí, el ángulo que se forma acá, θ sub 2 de 25 grados, también es el que se hace acá, por la misma propiedad de los ángulos, 25 grados. Listo. Bueno, ahora ya puedo hacer una sumatoria de fuerzas. Voy a aplicar sumatoria de fuerzas para determinar. Como T3 ya es conocido, se sabe su magnitud, entonces yo ya puedo decir, en este caso, por ejemplo acá, que sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. Las fuerzas que actúan en X, entonces tenemos las dos componentes de la tensión, ¿cierto? Tenemos T sub 1, vamos a utilizar el sentido positivo, es decir, sentido convencional como positivo, o sea, T2X sería positiva y T1X sería negativa. Como están en equilibrio, suman 0. Ahora, también tengo que hacer sumatoria de fuerzas en Y y también me tiene que dar 0 porque el sistema está en equilibrio. En Y tenemos la acción de dos fuerzas hacia arriba, que sería T1Y y T2Y, y hacia abajo T3, es decir, las componentes de T1 en sentido vertical, ambas apuntan hacia arriba, tanto de tensión 1 como de la tensión 2, y hacia abajo la tensión 3, que es completamente vertical. El resultado tiene que ser 0. Sabemos, por ejemplo, que T1Y, T2Y y T3 es conocida y vale 325 newton. Por lo tanto, podemos despejar de aquí. Bueno, esto constituye una ecuación, sin embargo no conozco los valores o la expresión de las componentes. Para ello nos valemos de las propiedades de los triángulos rectángulos. En este caso, por ejemplo, para el triángulo que se forma aquí, ¿no? Para este triángulo que estoy señalando acá, podemos proceder de la siguiente forma. Entonces, dibujemos este triángulo donde la hipotenusa constituye la tensión T1, esto es T1, esta es la componente en Y y esta es la componente en X, T1X. Bueno, sabiendo que el ángulo aquí es de 60 grados, ¿no? Simplemente estamos tomando esto. Ahora, yo sé de los triángulos rectángulos que las relaciones trigonométricas siguientes son válidas en este triángulo rectángulo. Por ejemplo, sabemos que en este triángulo rectángulo el coseno de 60 grados tiene que ser el cateto adyacente, que sería T1X, sobre la hipotenusa, que es T1. Cuando yo despejo T1X, entonces T1 que está dividiendo pasaría a multiplicar, quedaría que T1 coseno de 60 es igual a T1X. De igual forma, conozco que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto sería T1Y, sobre la hipotenusa, T1. Despejando, nos quedaría que T1 seno de 60 es igual a T1Y. Entonces, estos dos resultados que tengo aquí parcialmente, o sea, este resultado y este resultado parcial, los puedo utilizar e integrarlos en esta ecuación. Entonces, sabiendo que T1Y sería T1 seno de 60 grados, ¿cierto? Ahora, la tensión 2, de la misma forma, también puedo calcularla en este caso. Entonces, por ejemplo, dibujemos ahora el triángulo que corresponde a la tensión 2. Entonces, si esta es la tensión 2, si esto es la componente en Y y esta su componente en X, y sabiendo que el ángulo que se maneja aquí es de 25 grados,
Pues un proceso similar me lleva también a lo siguiente, que T2X es igual a T2 por el coseno de 25 y que T2Y es T2 por el seno de 25. Bueno, de tal forma que aquí, por ejemplo, T2Y, como ya vimos, es T sub 2 seno de 25 y que eso me tiene que dar 325. No utilizo unidades porque esto es un paso intermedio. Seno de 60, seno de 25, entonces los podemos hallar numéricamente. Por ejemplo aquí, seno de 60 grados es 0.866. Voy a colocarlo con redondeo de 3 cifras. O sea que esta expresión de acá, esta expresión de acá se puede escribir como 0.866 T1 más. Ahora, seno de 25 grados es 0.423. En este caso T2. Y esto es igual a 325. Esto constituye una ecuación. Entonces, esta es la primera ecuación, que la voy a llamar simplemente la ecuación 1. Entonces, esta sería la ecuación 1. Listo. Es una ecuación que tiene dos incógnitas, yo no la puedo resolver directamente. Necesito otra ecuación de dos incógnitas. Para ello nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Entonces, procedemos ahora a la sumatoria de fuerzas en X, la cual ya se había planteado acá. Entonces, vamos a desarrollar la sumatoria de fuerzas en X de la siguiente forma. Entonces, nosotros ya sabemos que T2X menos T1X igual a 0, simplemente sustituimos estos valores de acá, T2X y T1X, en términos de lo que hallamos aquí y aquí. Las componentes en X de los dos vectores o de las tensiones. Por lo tanto, aquí vamos a tener, entonces, esto se me va a convertir en entonces, T sub 2 coseno de 25, perdón, seno, porque estamos hablando de cateto adyacente. Entonces, coseno de 25, sí, estaba bien. Entonces, coseno de 25 menos T1 coseno de 60. Que esto me tiene que dar igual a 0. Al resolver entonces el valor, vamos a la calculadora. Entonces, coseno de 25 me daría con aproximación a 3 cifras 0,906. Vamos a hallar ahora el coseno de 60. 0.5. Entonces en este caso daría. Y esto constituye la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación, esto que estoy encerrando acá, correspondería a la segunda ecuación. Listo. Ahora, ya tengo dos ecuaciones que tienen las mismas dos incógnitas, que son los valores de la tensión 1 y los valores de la tensión T2. Como son dos ecuaciones con las mismas incógnitas, debo proceder a cualquier método de solución. Por ejemplo, de la ecuación 1, lo que puedo hacer es sustituir el valor de T sub 2 en términos de T sub 1. Tomo la ecuación T2 y simplemente despejo. En este caso voy a pasar esto al otro lado a sumar. Entonces, por ejemplo, una investigación descriptiva hacia un estado del arte para verificar qué información existe sobre algún tema, por ejemplo, sobre el aprovechamiento de aguas lluvias. Todo eso lo que hace es, eso es secundario. entonces aquí va. Pero si usted le da por hacer algún ensayo... Pasamos esto al otro lado a sumar, ¿no? Y ahora este que está multiplicando pasaré a dividir. Yo tendría que buscar información secundaria que es intermedios y todo. Y los planos
Entonces miremos a ver cómo nos queda T2 en términos de T1. Hacemos la división en este caso. 0, 5 dividido entre 906. Nos da, con aproximación a 3 cifras, 0.552. Y esto, llamémoslo así, viene a ser la expresión número 3. Todavía no he solucionado el valor de ninguna de las dos variables, pero con esta sustitución, o sea, esta sería la expresión 3, con este valor, o con esta expresión que acabo de hallar acá, me voy a la ecuación 1 y sustituyo t sub 2 en términos de t sub 1. Es decir, tomo esto y me voy para acá y hago el reemplazo, es decir, reemplazar a t2 en términos de t sub 1. Por ejemplo, aquí tenemos 0.866 t1, hasta ahí no ha cambiado nada. 0.423 t2, pero ¿quién es t sub 2? Según la expresión que vimos, esto es t sub 2, t sub 2 sería 0.552 t sub 1, igual a 325. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es deshacer este paréntesis multiplicando esta cantidad por la que está internamente, está dentro del paréntesis. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar, entonces 0,423 multiplicado por 0,552. Eso me da, redondeado a 3 cifras, me daría 0,234. Es decir, esto quedaría como obviamente todo lo demás queda igual. Y lo bueno es que aquí ya tenemos todo en términos de T1. Como estos son términos semejantes, se pueden sumar. Entonces simplemente sumamos estos dos. Es decir, 0,866 más 0,234, lo que me da 1.1. Es decir, los términos de T1 quedan convertidos en 1.1 T sub 1 igual a 325. Ahora, T1 lo despejamos pasando 1.1 a dividir. Esto va a quedar en Newton porque la tensión es una fuerza. El resultado T1 sería, entonces, 325 dividido entre 1.1. Listo. Nos dio 295.5. Podríamos hacer una aproximación, ¿no? A 295.5. 295.5 Newton, y esa sería entonces el valor de la tensión 1. Entonces ya tenemos una respuesta acá, ya sabemos un valor. Vamos a decir que esta es la expresión 4 que representa que la tensión 1 vale esto. Ahora, como yo ya sé que la tensión 1 tiene un valor numérico conocido, entonces puedo volver aquí a la expresión número 3, donde T2 está expresado en términos de T1, y sustituir el valor de T1 de esta forma. Entonces, T sub 2 sería igual a 0.552 multiplicado por 295.5. Esto va a dar en Newton porque estamos hablando de una fuerza. Por lo tanto, T sub 2 será igual a, entonces 0, me da una tensión de 163.1, aproximando, ¿no? Yo siempre tengo la costumbre de redondear. 163.1.
newton. Entonces, este sería el resultado entonces del ejercicio. Ya hallamos las tres tensiones. La tensión 3 ya sabemos que era 325 desde el principio, ¿no? Aquí están los valores T3, T sub 1 y T sub 2. Entonces, hasta aquí termina el ejercicio. Por eso es que hay que detallar bien la investigación.